Ahora también soy profe yo de español. Bueno, voy a explicar lo de las oraciones pasivas y activas. Bueno, hay que empezar recordando información que se supone que uno ya tendría que saber de memoria y saberse eso así como el pan de cada día. Las oraciones están compuestas por tres partes importantes. Siempre es sujeto, verbo y predicado. O sea, eso no va a cambiar nunca, nunca, nunca. Eso es como lo más simple del mundo. ¿Qué pasa? Que esas tres partes se subdividen en otras. Entonces, la oración simple está compuesta por eso. El sujeto, el verbo conjugado, es decir, eh, sí, o sea, un verbo es comer, pero a veces uno pone comiendo o comí o eso cuando uno modifica la forma del verbo es que está conjugado. Y el predicado, que es como lo que queda después del verbo. Lo que está después del verbo es el predicado. Entonces, lo primero que uno tiene que ir haciendo en una oración es como ir encontrando las partes, estas tres partes. Lo primero que siempre se tiene que buscar es el verbo. Eso siempre, siempre, siempre. Entonces, de una vez que tengo esta práctica aquí, voy a ir haciéndolo. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? El verbo es como la acción, lo que se hace. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? De que quebraron, quebró, quebró. Entonces, eso es lo primero que vamos como a subrayar. Aquí entonces el verbo es quebró. Ok, entonces el siguiente paso que se hace es buscar el sujeto. El sujeto no siempre va a ser una persona, no va a ser un nombre. Eh, para usted saber quién es el sujeto, tiene que hacerse una pregunta. Tiene que preguntarle al verbo quién es. O sea, ¿quién realizó la acción? ¿Quién busca cuál es el verbo? ¿Quién quebró en este caso? O el de aquí abajo, ¿quién salió? Porque salió es el verbo de aquí. O sea, siempre se le pregunta al verbo quién. Y entonces la oración se lo va a responder. Ana quebró. ¿Quién quebró? Ana. Entonces Ana va a ser el sujeto. Pero el sujeto se divide en dos partes, el sujeto expreso y el sujeto desinencial. El sujeto expreso es el que viene aquí escrito, o sea, si viene el nombre, si dice ella, si dice él, si dice un objeto, un perro, yo qué sé. Si viene aquí escrito, entonces va a ser expreso. Desinencial es cuando se asume quién es el sujeto. Por ejemplo, este de aquí abajo, que dice, me regalaron una bicicleta en Navidad. ¿Cuál es el verbo aquí? Regalaron. O sea, el sujeto es, el verbo es regalaron. Entonces usted le hace la pregunta, ¿quién le regaló? ¿Quiénes regalaron? Aquí no dice, nada más dice, me regalaron. Entonces uno podría decir, ¿de quién me regaló? Ellos me regalaron. Ellos me regalaron. Entonces cuando usted tiene que ponerlo como afuerita y... y sujeto desidencial. Ponerlo afuerita y no, porque no viene acá, no dice aquí en la oración, ellos me regalaron, entonces eso va a ser un sujeto desidencial. Entonces ya tiene el verbo, ya tiene el sujeto. Lo que sigue del verbo, lo que sigue del verbo en adelante va a ser un predicado, pero el predicado se subdivide en complementos. ¿Cuáles son los complementos? El complemento directo, el indirecto y el circunstancial. Y todos esos se sacan respondiendo preguntas también. Usted para ver cuál era el verbo, usted preguntaba quién. Siempre, todas esas preguntas, todas se le hacen al verbo. Entonces por eso siempre es importante sacarlo de primero, porque este es el que le va a ayudar a usted a ir como descifrando la oración. Entonces, sabemos que lo que sigue va a ser un predicado, pero ¿qué tipo de predicado? Bueno, ¿qué tipo de complemento? Directo, indirecto, circunstancial. Dice que el directo responde a la pregunta ¿qué? Entonces, uno hace la pregunta. Eh, ¿Qué quebró Ana? Usted le pregunta al verbo, que en este caso es quebró, y le suma el verbo. ¿Qué quebró Ana? Y aquí mismo se lo está respondiendo.
la ventana. Entonces este sería un complemento directo. ¿Por qué no es un complemento indirecto? Porque el complemento directo responde a la pregunta ¿para quiénes? Entonces uno no dice ¿para quiénes quebró Ana? O sea, no tiene sentido. O no responde a estas preguntas. El circunstancial es como también el más fácil, que responde a muchas preguntitas, pero que son como muy fáciles. Dice, ¿dónde, cuándo, cómo, cuánto, para qué, con quién? Es decir, uno puede decir, ¿dónde quebró Ana? ¿Cuánto quebró Ana? O sea, pero no lo responde. La única que verdaderamente responde es esta. ¿Qué quebró Ana? La ventana. Entonces se marca y dice complemento directo. Detalles sobre el complemento directo. Solo puede aparecer una vez en la oración. El complemento directo solo puede estar una vez. Esta oración de aquí abajo está interesante porque aquí está como explícito lo que voy a explicar. El complemento indirecto sí puede estar 2 veces y el circunstancial sobra, es infinito. Siempre, o sea, puede estar muchas veces, es infinitamente, puede aparecer infinitas veces, entonces se puede repetir. Vamos a hacerlo con esta oración que está un poquito más larga. Vamos a sacar primero el verbo. ¿Cuál es el verbo? Traen. Este es el verbo. Entonces vamos a sacar de un solo el sujeto, que es el siguiente paso. Entonces uno le pregunta al verbo, ¿quién trae? Aquí no dice en ninguna parte, fulana me trajo, o no sé qué. Solo dice, hoy me traen la computadora, la computadora de San José. Entonces, ¿qué significa? Que uno tiene que, como sacar el sujeto, por decirlo acá. Hoy me traen, ¿quién? Y puede ser él o ella. Hoy me traen la computadora. Entonces uno lo saca acá y pone que hay sujeto desinencial. Y uno ve cuál es el que mejor calza, si él, ellos, usted, tú, no sé. Pero aquí no viene, entonces ya ponemos, sabemos que es sujeto desinencial. Entonces ahora, ¿qué vamos a sacar? El predicado o los complementos. Dijimos que el predicado siempre está del verbo hacia adelante, pero aquí vemos que está marcado antes. Esto que está antes del verbo se denominan partículas. Bueno, el profe dijo que les llamáramos así. ¿Cuáles son las partículas? Las partículas son estas. Ahí lo tengo en el trabajo. Si quieren yo les paso estas fotos para que se las estudien, pero estas de acá son partículas, ¿ok? Y como vemos dice que es la, lo, las o las, lo o los, les, me, te, se. Todas estas son partículas y estas van antes del verbo. Entonces, vemos que aquí bueno, no. Me salté una parte. Sorry. Esto que les dije sí está bien. Las partículas van antes del verbo. Eso sí está bien. Pero esto que dice acá, bueno, ahorita conforme lo haga se los voy a explicar, para no hacerme una melcocha yo mismo. Vamos a buscar entonces primero el complemento directo. Dijimos que solo podía estar una vez, ¿verdad? Entonces, y responde la pregunta ¿qué? Entonces, ¿qué traen? La computadora, aquí mismo lo dice. Porque no puede ser, ¿qué traen San José? Ni no, nada que ver. ¿Qué traen? La computadora. Entonces de un solo se marca como complemento, directo. Tenemos complemento indirecto. Sí, porque dice, el indirecto responde para quién o para quiénes. Entonces, ¿para quién traen la computadora? Porque como que se une para poder formular toda la pregunta. ¿Para quién trae la computadora? Sí hay, porque aquí dice, hoy me
traen. Me traen está hablando de uno mismo, porque están diciendo que me la traen a mí. Entonces, este me se marca como complemento indirecto, porque le está respondiendo el a quién, a usted, a mí. Hoy me traen, uno está hablando de uno. Y entonces ya está el circunstancial. Que el circunstancial responde al dónde, cuándo, cómo, cuánto, no sé qué. Entonces dice, bueno, ¿cuándo me traen la computadora? Hoy me traen la computadora. Entonces esto se marca, el hoy, como complemento circunstancial. Y ahora, y también, ¿de dónde? Hoy me traen la computadora, ¿de dónde? De San José. Entonces esto también se marca como otro complemento circunstancial. Y pueden existir muchísimos más, porque dijimos que el circunstancial se puede repetir muchas veces. Entonces, esto sería como por esta parte. Esta es como la oración simple. Aquí es para que uno sepa qué es un sujeto, qué es el predicado, que el predicado se divide en complementos, y hay 3 tipos de complementos: directo, indirecto, circunstancial, y responden estas preguntas. Entonces, la foto que yo tengo de esto, si quieren se las puedo pasar. Y ajá, para que lo repasen. Vamos a hacer una oración más para ver si está claro el tema. Vamos con eso. Vamos a sacar primero el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Veían. Entonces ponemos que es el verbo. Es un verbo conjugado, porque el verbo en sí es ver, pero está conjugado porque dice veían. Entonces, bueno, ajá, ahí está el verbo. Ahora vamos a sacar el sujeto. ¿Cómo se saca el sujeto? Preguntando quién. ¿Quién o quiénes? ¿Quiénes veían? Los niños. Y aquí sí está escrito en la oración, entonces ese es un sujeto expreso. Facilísimo. Y ahora vamos a sacar los complementos. Dice el complemento directo: ¿qué veían los niños? Porque se responde la pregunta ¿qué? Pero se le unen estos, ¿verdad? ¿Qué veían? Porque se le pregunta al verbo y ya se le mete el sujeto. ¿Qué veían los niños? Aquí dice, los niños veían la televisión. Pero no se puede poner hasta en la sala, porque vean que en la sala responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde veían? ¿Dónde veían? Porque se le pregunta al verbo. ¿Dónde veían televisión los niños? En la sala. Entonces aquí está el complemento circunstancial y el complemento directo. Usualmente el complemento directo suele estar, bueno, no, mejor no meto la pata diciendo eso, pero casi siempre está a la par o viene a la pura par después del verbo. O sea, vean que casi todos los ejemplos viene el verbo y de un solo viene el complemento directo. Pero no podemos asumir que siempre lo que venga después del verbo va a ser un complemento directo. Tenemos que hacer la pregunta para ver si sí la contesta, porque a veces puede que no y la ponemos y va a estar malo. Y bueno, no hay complemento indirecto porque dice, ¿para quiénes veían la televisión los niños en la sala? O sea, no viene ninguna parte que responda a eso. Entonces, no, pues no está, y está bien. No es como que necesariamente en todas las oraciones va a aparecer todos los tipos de complementos. A veces sí, a veces no. Solo es, o sea, hay que saber primero, siempre va a haber un sujeto y siempre va a haber un verbo, eso sí, los complementos pueden variar. Nada más hay que prestar atención y ver qué es lo que realmente sale. Y eso sería por esta parte, que es como lo más fácil. Ahora, ¿qué es una oración pasiva? Digamos que es lo mismo, sigue la misma estructura de sujeto, verbo y predicado, pero se le hacen unas pequeñas modificaciones. En la oración pasiva tenemos como que todo un poquito enredado, y para poder entender la oración pasiva tenemos que entender la activa. Entonces, como ya duré bastantillo nada más explicando la otra hoja, voy a hacer una parte 2, aunque quería tratar de explicar todo de una sola vez, en otro video. Bueno, aquí está
lo que dije antes de las partículas. Esto es como el orden en el que vamos a ir buscando las cosas. Primero verbo, luego sujeto, luego complemento directo, luego complemento indirecto, complemento circunstancial y de último las partículas. De último. Siempre seguir este orden para no enredar y poder ver qué hay y qué no hay y cómo hay. Bueno, a explicar sobre las partículas. Las partículas está antes del verbo, lo dije antes, ¿verdad? Entonces, no siempre van a haber, por eso también es parte de la última, porque no siempre van a haber. Pero si, por ejemplo, vemos esta oración que es súper corta, vemos que dice CD. Las partículas se dividen en complemento directo, indirecto, y estas 1, 2, 3, 4, 5, y estas 5 que pueden ser cualquiera de las dos. Y entonces uno dice, ¿cómo voy a saber si tengo que poner esta o tengo que poner esta? Las partículas, digamos que es lo mismo de complemento directo e indirecto, solo que como está antes del verbo, cambian, y por eso no es lo mismo, porque están antes del verbo, no están en el predicado. ¿Cómo yo sé cuándo es esta y cuándo es esta? Bueno, si aquí sacamos de un solo el verbo, que el verbo es valoramos, vemos que después del verbo no hay absolutamente nada. Antes de esto sí tenemos algo. Y entonces ¿qué hacemos con esto? Hay que marcarlo. ¿Qué es? Bueno, vemos que viene la. Entonces nos vamos a esta mini lista y vemos que la está en estas que dicen que es complemento directo. Entonces nosotros lo vamos a marcar como complemento directo. Lo mismo con, mañana es el complemento circunstancial porque responde a cuando la valoramos mañana. Entonces complemento circunstancial. Aquí vemos que tiene esta otra, aquí tenemos este otro verbo. Contó es el verbo. Tenemos más cosas aquí después. Por eso, listo. Este es el ejemplo perfecto para que quede claro lo de las partículas. Vamos a seguir el orden. Primero, el verbo. Ya está. Contó. Luego, ¿qué sigue? El sujeto. Y uno podría decir, mire, aquí ya está ley y se pone de un solo como complemento indirecto. No. Vamos en orden porque pueden haber errores. El sujeto. ¿Quién contó? Ella. Sujeto expreso porque sí viene, aunque no sea un nombre, viene expreso, dice ella contó. Ok, ahora el complemento directo. ¿Qué compró ella? La historia. Entonces se marca aquí, ¿qué compró ella? La historia, complemento directo y un solo. Ahora dice complemento circunstancial. ¿A quiénes les contó ella la historia? A su papá. Entonces aquí dice a su papá. Entonces ya teníamos esto, pero sobra el le. Y si vamos a esta lista, vemos que en esta pequeña lista el le o el les está marcado como una partícula que, hace falta que es de complemento indirecto. Entonces lo marcamos. Y lo que dije al inicio, en una oración pueden haber dos complementos directos. Entonces no pasa nada, se puede marcar aquí y se puede marcar acá. ¿Qué pasa? Que a veces en las oraciones, antes del verbo, puede venir un me, o yo qué sé, no sé, por poner un ejemplo, puede haber un me. Entonces uno se acuerda, de aquí puede haber un lo. Y entonces uno dice, sí, entonces ya hay un solo, es lo primero que voy a marcar. El lo, ya tengo que es complemento directo. Pero resulta que después del verbo también hay otro complemento directo. Y habíamos dicho que solo puede existir uno en una oración. Entonces por eso es que se sigue este orden. Para primero, si hay uno después del verbo, marcarlo. Y que el que quede, lo que esté aquí, vaya a ser seguro complemento indirecto o otra cosa. Porque no pueden existir dos. Entonces por eso hay que seguir este orden para que luego no se cometan errores marcando por ir a lo rápido, cosas así.
Y bueno, eso en esa parte. Ahorita no, en el siguiente video voy a explicar esto de la oración pasiva y activa.